El siguiente material audiovisual se contextualiza dentro de la materia Análisis del discurso matemático escolar. En él expondremos la investigación que hemos realizado. Desde nuestra experiencia directa en las aulas, identificamos un patrón claro y recurrente. La resolución de ecuaciones de primer grado representa un obstáculo masivo para los estudiantes. Observamos que los errores no son casuales, sino que se repiten de forma sistemática. Y al ser un tema absolutamente transversal desde octavo año, este problema de fundamento se convierte en una cadena de dificultades para el futuro aprendizaje matemático. Por esta razón, surge plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los estudiantes de educación media superior en liceos de Paysandú al resolver ecuaciones lineales con una incógnita? Enseñar matemática en la educación media superior no es fácil, sobre todo cuando los estudiantes empiezan a trabajar con álgebra. Resolver ecuaciones lineales con una incógnita es un contenido básico, pero muy importante, porque es el primer paso para entender temas más avanzados. El problema es que muchos estudiantes tienen dificultades con eso eh, y afecta su rendimiento, también la confianza que tienen en la materia. Los estudios muestran que los errores que cometen no son simples despistes, sino que repiten varias razones, porque es falta de conocimiento, les cuesta entender el lenguaje algebraico y también porque hay obstáculos en la forma de pensar estos problemas o porque a veces la forma en que enseñamos no ayuda del todo a que comprendan el tema en profundidad. Por eso, analizar los errores es clave, no para verlos como fallas, sino para entender cómo están pensando y qué es lo que les tranca. En Uruguay, más precisamente en Paysandú, es importante investigar cuáles son los errores más comunes que aparecen cuando los estudiantes resuelven ecuaciones con una incógnita. Esto permite no solo ver qué tipo de errores hacen, sino también entender por qué los hacen. Con esa información podemos crear estrategias de enseñanza más efectivas. Este tipo de estudio es fundamental porque dominar estas ecuaciones es necesario para seguir avanzando en matemática. Cuando un estudiante entiende bien este tema, mejora su razonamiento, su forma de resolver problemas y su capacidad de pensar de manera más abstracta. Pero si estos errores no se trabajan, se van arrastrando a cursos superiores y terminan complicando temas más difíciles como funciones o sistemas de ecuaciones. Esta investigación está basada en un paradigma positivista, porque busca obtener nuevo conocimiento objetivo mediante el método científico. Es decir, observamos un cierto suceso, lo analizamos y tratamos de replicar y analizar sus posibles orígenes. Respecto al enfoque de la investigación, tiene un enfoque mixto, más allá de que es principalmente cuantitativa, porque trabajamos con datos numéricos, datos estadísticos, procedimientos estructurados, y porque busca la objetividad para identificar los errores más frecuentes. También incorpora elementos cualitativos, porque describimos, interpretamos y clasificamos los errores según ciertos criterios. Ya que esta investigación observa y mide el fenómeno tal cual como ocurre en su contexto natural, es decir, sin manipular ninguna variable, sin asignar ningún grupo de control, em, clasificamos el diseño de esta investigación como un diseño ex post facto. En cuanto al tema que elegimos, no es un tema nuevo. Varios investigadores ya lo han estudiado y han clasificado las dificultades más comunes. Nosotros nos basamos en los siguientes estudios para nuestra investigación, que aunque no tomamos todo de cada uno, sí utilizamos los aportes de todos para poder generar nuestros propios criterios. Consideramos para esta investigación 4 antecedentes. Primero, González, Rey, Olivares y Parra notan que uno de los mayores problemas aparece en el pasaje del lenguaje verbal al algebraico, lo que va a reflejar una visión limitada de lo que es una ecuación. Ellos destacan que estos errores no son superficiales y los van a clasificar en 4 categorías. Errores de representación, cuando no saben expresar una relación con símbolos. Errores de concepto, al no entendimiento de lo que realmente es una ecuación. De procedimiento, cuando aplican mal los métodos. Y finalmente de argumentación, que lo consideran a la incapacidad de explicar por qué se hace cada paso. Aunque nuestro trabajo no se centró en el cambio de un lenguaje a otro, sí tomamos en cuenta esta clasificación para analizar lo que observamos. Por otra parte, Pérez, Diego, Polo y González profundizan un poco lo mismo, pero dividen los errores en dos grandes grupos, aritméticos y algebraicos.
Explican que las causas de estos no son aleatorias, sino que provienen de obstáculos cognitivos que son propios del razonamiento del estudiante, de una enseñanza deficiente, ya que no se abordan las causas de los errores, y de una ausencia de sentido matemático. Es decir, no se le encuentra un significado o una utilidad a lo que se está haciendo. Este estudio fue clave para nosotros y basamos nuestras propias categorías principalmente en este antecedente. En la misma línea, Tetay Mejía, Pulgar García y Rojas Sandoval enfatizan en lo importante que es conocer estos errores para mejorar cómo se enseña. Hacen una distinción en dos categorías, por un lado los errores mecánicos y por otro los conceptuales, que están vinculados también con las categorías del primer antecedente mencionado, ya que consideran los mecánicos como equivocaciones de procedimiento y los conceptuales cuando no se entiende el porqué de las operaciones. Otra cosa importante de esta investigación que nos parece relevante aclarar es que ellos también hacen énfasis en que cada tipo de error necesita una estrategia diferente para poder corregirlo. Y finalmente, pero no menos importante, también consideramos la investigación de Parodi y Ochoviet, que se centran en un error específico pero fundamental, el mal uso del signo del igual. Sus investigaciones concluyen que muchos estudiantes interpretan el signo del igual únicamente como un indicador de resultado y no como un símbolo de equivalencia o relación de igualdad entre dos expresiones. Esta concepción limitada va a generar dificultades al estructurar y resolver ecuaciones, ya que no se entiende la necesidad de mantener el equilibrio entre ambos miembros de la ecuación. En conjunto, estos estudios revelan que los errores en álgebra son multifacéticos y responden tanto a problemas conceptuales como procedimentales, destacando la necesidad de una enseñanza que enfatice el significado y no solo la mecánica de las operaciones. El principal objetivo de esta investigación es describir, clasificar y analizar los errores más frecuentes que cometen los estudiantes al resolver ecuaciones lineales con una incógnita, específicamente en educación media superior en los liceos de Paysandú. Dentro de este objetivo general, consideramos algunos objetivos específicos. Buscamos identificar qué procedimientos o estrategias emplean los estudiantes para resolver ecuaciones lineales con una única incógnita, y así caracterizar sus procesos de razonamiento. Se pretende analizar y clasificar sistemáticamente los errores detectados, discriminando entre errores procedimentales, conceptuales y de representación. También cuantificar la frecuencia de los errores para determinar cuál de ellos presenta mayor incidencia y así poder generar estrategias para abordar el mismo. Plan de acción. Muestra. Se realizaron un total de 119 pruebas, de las cuales 95 nos permitieron extraer errores. En cuanto a las 24 restantes, habían 11 pruebas en blanco y 13 de ellas no presentaban ningún error para analizar, más allá de que estuvieran hechas parcialmente o completas. Se realizaron 2 pruebas con 6 ecuaciones lineales cada una para resolver. En esta investigación se distinguirá los errores destacados en 4 criterios: aritméticos, algebraicos, de sentido y ambiguos. Los errores aritméticos están relacionados a operaciones básicas que, aunque deben estar consolidadas en el grado que se encuentran los estudiantes, aún generan dificultades. Entre los errores esperados de este origen se encuentran los errores operatorios básicos con números enteros y números racionales, aplicaciones incompleta de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición y problemas con el manejo de signos. Estos errores son señalados por Pérez, quienes destacan que un dominio insuficiente de la aritmética constituye un obstáculo importante al momento de abordar el álgebra. En cuanto a los errores algebraicos, consideramos que son los que surgen al aplicar procedimientos propios de la resolución de ecuaciones, y consideramos 2 subdivisiones. Por un lado, adicionar monomios no semejantes, y por otro, el uso inadecuado de las propiedades de las operaciones, es decir, aplicar mal las que solemos llamar reglas del pase, sin ninguna justificación matemática, lo cual lleva a falsas generalizaciones. Como podemos observar en la tabla, cada subdivisión tiene su indicador. Cuando adicionan o restan monomios no semejantes, es claramente visible, pero el indicador para aplicar mal las reglas del pase o las reglas del pase lo consideramos cuando los estudiantes transponen términos que están sumando
y no cambian el signo, o cuando cambian el signo de un número que está multiplicando la incógnita al transponerlo dividiendo. También cuando hay un término multiplicando la incógnita, suelen transponerlo sumando. Entonces, estos indicadores los consideramos como errores algebraicos. Respecto a los errores de sentido, consideramos varias subcategorías dentro de estos mismos errores. Como se ve en el cuadro, algunas de estas subcategorías son, en algún momento de la secuencia de resolución desaparece el símbolo igual, presentan contradicciones, pierden o desaparece la incógnita de los planteos, inventan procedimientos o inventan términos. En el mismo cuadro se pueden visualizar algunos ejemplos recolectados de las pruebas y los indicadores, bueno, como dice el mismo cuadro, los alumnos realizan transformaciones o pasos sucesivos en la resolución de la ecuación y en algún lugar omiten el signo de igualdad. Respecto a los ejemplos donde presentan contradicciones, se observan pasos que rompen la equivalencia algebraica. El alumno encadena igualdades no justificadas, perdiendo el sentido en la resolución. Y muchas veces presentando contradicciones. Cuando pierden o desaparece la incógnita en uno o más pasos de la resolución, la variable desaparece sin haber sido propiamente despejada ni cancelada. Cuando los estudiantes introducen una nueva operación o transformación que no se justifica a partir de pasos anteriores, es un claro indicador de la subcategoría cuando inventan procedimientos. Y respecto a cuando inventan términos, bueno, se agregan términos o símbolos que no son pertinentes a la resolución de ese mismo ejemplo. Consideramos crear una cuarta categoría llamada errores ambiguos, dado que no contábamos con las herramientas suficientes para clasificarlos en alguna de las categorías antes mencionadas, además de desconocer el razonamiento de los estudiantes al resolver las pruebas. Por tanto, creamos subcategorías que abarcan nuestra incertidumbre. Por ejemplo, no conocer el tipo de error cometido. Se puede ver en el ejemplo que no sabemos si los estudiantes aplican correctamente la propiedad distributiva, ya que al realizar, en lugar de obtener una adición, mantiene una multiplicación. También otro error, otra subcategoría, es las confusiones entre las partes de una fracción. Confundan numerador y denominador. Se desconoce si aplican mal las reglas del PASA o si no aceptan que el numerador puede ser mayor que el denominador. Y otro error detectado en esta categoría es el error en la jerarquía de las operaciones. Nuevamente no nos queda claro si los estudiantes aplican incorrectamente las reglas del PASA o si evitan sumar números enteros y fracciones. En cuanto al análisis de los resultados, obtuvimos 145 errores algebraicos, 64 errores aritméticos, 96 errores de sentido y 15 errores ambiguos, teniendo un total de 320 errores. En cuanto a estos resultados, esperábamos que se compitiera entre errores algebraicos y aritméticos y nos sorprendió que quedara en segunda categoría los errores de sentido. Bueno, en este caso se evidencia un error operacional. El estudiante resuelve adecuadamente la ecuación hasta el tercer renglón y luego el resultado de la división no es correcto. Desconocemos la razón de por qué considera que negativo 3 dividido 3 es 0. En este caso se evidencia que el estudiante no tiene inconveniente en la resolución de ecuaciones, tiene claro la transposición de términos y la adición de monomios semejantes. Se visualiza el error en la aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, ya que omite un término al hacerla. En este ejemplo de error algebraico, podemos ver cómo se aplican mal las reglas del PASE. El estudiante repite un proceso de forma mecánica y podemos darnos cuenta de que no conoce el fundamento de por qué lo hace. Comete además un segundo error al dividir, ya que hace una mala aplicación de la regla e invierte numerador y denominador. En el segundo ejemplo, podemos ver cómo el estudiante aplica correctamente la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición.
Sin embargo, adiciona monomios que no son semejantes. Y en el tercer ejemplo, transpone términos de forma acertada, sin embargo, en el cuarto renglón comete un error. El mecanizar genera que no razonen las operaciones que hay por detrás de esas reglas del pase. Respecto a los errores de sentido, como se puede visualizar en el ejemplo 1, del primer renglón al segundo, el alumno adiciona menos 4x en ambos miembros, pero desaparece el menos 9 del miembro derecho del primer renglón. Posteriormente aparece una incógnita y se visualiza un encadenamiento de igualdades carente de sentido, perdiendo la equivalencia algebraica original. En esta otra imagen, el ejemplo 2, se puede visualizar otro ejemplo de apariciones de términos y encadenamientos de igualdades. En este ejemplo, el estudiante aplica correctamente la propiedad distributiva, pero el resultado de la primera multiplicación es erróneo. Esto clasificaría como error algebraico, haciendo desaparecer, entre comillas, con ello la incógnita. Luego aparece en el cuarto renglón la incógnita nuevamente en el miembro derecho, cuando estaba inicialmente en el izquierdo, clasificando esto como un error de sentido, que retoma la igualdad. Por presentar más de un tipo de error, consideramos que este error es ambiguo. A modo de conclusión, observamos que los errores más frecuentes cometidos por los estudiantes corresponden a la categoría algebraica. Y pensamos que esto se debe principalmente a una aplicación inadecuada o mecánica de las reglas que se enseñan en el aula. En la mayoría de los casos, los estudiantes tienden a memorizar procedimientos sin entender el fundamento que hay por detrás y trasladan incorrectamente propiedades al utilizarlas en contextos donde no son válidas. Esta situación nos deja ver la necesidad que hay de que se fortalezca la comprensión conceptual del álgebra más allá de la simple repetición de pasos o fórmulas. El análisis que realizamos sobre los errores de los estudiantes nos dejó en cierta forma alarmados, ya que la segunda clasificación más frecuente corresponde a los errores relacionados a la pérdida de sentido en el proceso de resolución de ecuaciones. Este dato es preocupante, ya que no se trata de fallas en procedimientos avanzados o complejos, sino que hay una desconexión fundamental con la esencia misma de lo que es una ecuación, lo que deja ver que una parte significativa de los estudiantes manipula símbolos y números de forma mecánica, aplicando reglas generalizadas sin comprensión conceptual básica. No comprenden que una ecuación es una igualdad de dos expresiones, donde hay una incógnita cuyo valor se desea hallar, y que en cada paso que se haga para resolverla se debe mantener la igualdad. Operan sin propósito, lo que lleva a aplicar las propiedades de forma errónea. Simplifican términos incorrectamente o inventan procedimientos que rompen la igualdad inicial. Esta situación es un llamado de atención urgente y nos dice que estamos ante un problema de base. Si los estudiantes no comprenden el porqué de cada una de sus acciones y razonamientos, todo el desarrollo posterior del álgebra se basa en fundamentos inestables y pone en riesgo la solidez de su estructura epistemológica. Por lo cual consideramos que es de suma importancia la enseñanza desde la conceptualización, asegurándonos de que internalicen el significado de una ecuación en lugar de mecanizar algoritmos y procedimientos. Bueno, y para finalizar, en base a esta investigación y las conclusiones de la misma, consideramos pertinente exponer las siguientes sugerencias para mejorar la situación educativa, actuando en consecuencia. En primer lugar, se sugiere no centrar el proceso de la enseñanza en algoritmos, ya que esta práctica promueve un aprendizaje mecanizado y poco reflexivo. En su lugar, es necesario fomentar una comprensión profunda del concepto de ecuación y destacando su significado matemático y no solo su resolución operativa. Es esencial enseñar la noción de igualdad en su sentido matemático más riguroso como relación que expresa equivalencia entre dos expresiones y no como un simple indicador de resultado final. Esto implica también trabajar con los estudiantes la correcta escritura de igualdades, evitando el encadenamiento de expresiones que carecen de sentido lógico y formal. Otra recomendación relevante consiste en evitar la enseñanza de reglas del PASA, entre comillas, como atajos que carecen de fundamento conceptual, y en su lugar profundizar en las propiedades fundamentales de las operaciones que justifican cada transformación que se realiza en una ecuación. Esto favorece la construcción de un conocimiento más sólido
crítico y transferible a diferentes contextos. Para finalizar, se sugiere promover instancias de diálogo y consenso entre docentes de matemática con el fin de establecer criterios comunes y estándares compartidos para la enseñanza de ecuaciones. Un abordaje coherente y articulado entre profesionales contribuiría a mejorar la calidad del aprendizaje y reducir las dificultades persistentes que se observan en este campo.